Sí, aclaradas las etapas anteriores, ¿sí? Aunque sea sobrevolándolas, ahora podemos ingresar en el texto de Marchand Fils. ¿Por qué? Porque él comienza con el siglo XVIII. Entonces, de golpe estábamos en la antigüedad y estamos de golpe pasando al siglo XVIII. Quería aclarar que en el medio hubo otras etapas y otras instancias, pero también va a ayudar a pensar el siglo XVIII. La estética en el siglo XVIII, o a mediados del siglo XVIII, se convierte en la disciplina filosófica de moda. Vean que en Alemania, con la figura que ya lo nombramos de Alexander Baumgarten, con su texto Aesthetica, estética en latín, en 1750 aparece, tuvo discípulos, a Meyer, no se los anoté, pero bueno, ustedes lo van a leer en el texto, a Meyer, a Mendelssohn, son los que divulgan las enseñanzas de Baumgarten. Pero no solo ocurre esto en Alemania. En paralelo, y fíjense que los años es 1750, pero Edmund Burke, que es una de las lecturas obligatorias cada vez que se piensa a lo sublime, a la categoría de lo sublime, a la noción de sublimidad, se recurre a Burke. Burke en Inglaterra, ahí nomás, en 1756, trabaja en la indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, y Hume, que publica La norma del gusto en 1757. En la misma etapa, en Francia, Paul André escribe Ensayo sobre lo bello. Ven que están todos justamente a mediados del siglo XVIII. Hay otro texto inglés de la misma línea en la que está Hume, también de Gerard, que se llama Ensayo sobre el gusto. ¿Sí? Es como el gusto, la noción de gusto empieza a funcionar en paralelo a la estética. Se empieza a indagar sobre el gusto. Y hay una popularidad que gana la disciplina estética como una nueva disciplina. Hay como cierto atractivo también en trabajar el gusto y la problemática del gusto, si es personal, si es general o si es universal ese gusto, y aparecen revistas en Inglaterra, las revistas más famosas que empiezan a trabajar la estética, que son The Guardian y The Spectator. Estas están en paralelo con lo que está sucediendo en Francia, que son los salones de Francia, donde se está pensando en términos de opinión pública, qué es lo que se opina, qué es lo que... Todas las grandes conquistas ilustradas empiezan a aparecer en estos canales, o las revistas de arte, o los salones, y empieza a pensarse y a conversarse esta problemática. La estética, nosotros ya sabemos que son saberes referidos a la belleza, al arte. Claramente hay una historia milenaria detrás de esto. Que la estética como disciplina no se hubiera fundado no quiere decir, y ya lo vimos en Platón, que no hubiera habido en la antigüedad reflexiones muy lúcidas sobre lo bello y sobre el arte. E incluso ha habido reflexiones teológicas que las hemos... El devenir de los contenidos hace que tengamos que jerarquizar algunos y dejar en un segundo plano otros. Pero con la Ilustración, en el siglo de la Ilustración, se da lo que se conoce como un hito decisivo. Es la estética que conquista su autonomía como disciplina ilustrada por antonomasia. Quiere decir que ahora ya conforma una disciplina autónoma.
La estética se empieza a instalar entonces en el siglo XVIII como práctica naciente del dominio del hombre. Hay un hombre que se está fundando en la Ilustración, que es entendido como autónomo, como ilustrado también, autónomo, ilustrado, y que se instala en la realidad. Es decir, que hay un paralelo entre la construcción de la estética como disciplina autónoma y la construcción de lo moderno, que ya se venía insinuando, como vimos, en el Renacimiento. La Ilustración, algunos la denominan el siglo de las luces, porque hay algo, fíjense, la denominación Ilustración, en francés es Lumière, Aufklärung en alemán, Enlightenment en inglés. Fíjense que está la luz ahí. Y nosotros ya vimos que en Platón la luz es el símbolo de la verdad, es metáfora, si quieren, o símbolo, es de la sabiduría, de la racionalidad. Entonces, por eso denominada la Ilustración como el siglo de las luces, porque es una metáfora luminosa de la razón. Justamente designa en varios y diversos países europeos, esta época designa los poderes que se le reconocen a la razón humana. Por eso también la Edad Media suele ser asociada a la oscuridad. ¿Por qué? Porque había un Dios muy fuerte y entonces la razón humana está eclipsada por la luz divina. Entonces hay algo oscuro, pero no es tan así, basta ponerse a estudiar la Edad Media que no es tan así, pero así como figura esto siglo XVIII de la Ilustración como siglo de las luces, se asocia cierta oscuridad y crepúsculo en el pensamiento en toda la Edad Media. Este es un fenómeno similar a las mutaciones profundas que ocurren entre la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789. Y eso tiene que ver con diversas cuestiones. Lo que empieza a cambiar es la educación, empieza a cambiar el desarrollo de las personas, empieza a cambiar aparecer cierta proclama de la autosuficiencia del hombre y una proclama de la inmanencia del hombre. Cada vez que les aparezca el término inmanencia, recuerden que tiene que ver con lo que es inherente a algo, ¿no? Si yo digo la inmanencia en el hombre, es lo que le es inherente al hombre a sí mismo. Bueno, hay una proclamación en esta época de autosuficiencia en el hombre y hay una formación del género humano en su conjunto. Por eso aparece como proceso de emancipación global del hombre esta época, que justamente es paralelo a la conciencia que obtiene el hombre de ser un sujeto autónomo y autosuficiente. Se dan cuenta que permanentemente se está como subrayando la capacidad y el poderío del hombre. Piensen que se viene de una época donde el poder lo tiene Dios. Entonces esta es una recuperación del hombre, como si empezara a ejercer una autonomía sobre él mismo, confiando en su racionalidad. La estética, entonces, en su nacimiento y en su consolidación como disciplina, se ve totalmente comprometida con estos fenómenos culturales y sociales. En los propios ilustrados se nota una suerte de efervescencia, hay una efervescencia de los espíritus. Eso dice D'Alembert. Todas las enciclopedias, esta es la época de las enciclopedias, lo que se denomina el enciclopedismo. Entonces es una época en la que todo se discute. Ya no hay un criterio de autoridad, porque el mismo criterio de autoridad es discutido. Entonces todo se discute, todo se cuestiona. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué se cuestiona? Bueno, por ejemplo, el principio del gusto se cuestiona, se discute.
pero también se cuestiona y se discuten los principios de la ciencia. Sí, las cuestiones teológicas se discute la economía, se discute el comercio, se discute la política, el derecho civil. Es una época de discusión de fundamentos y de discutirlos y cuestionar esos fundamentos. En el ámbito del gusto, claro, no es que no pasa nada, pasa todo esto en el ámbito del gusto también y del arte. Entonces aparece un rechazo, una repulsa al rococó. El estilo rococó tiene ciertas notas hedonistas, podríamos decir, ciertas notas licenciosas, ¿sí? El rococó tiene como cierta voluptuosidad en sus manifestaciones. Justamente es como una reacción que ocurre. Entonces, no, es un gusto que estaba instalado y empieza a cuestionarse. Y empieza una manía, podríamos decir, por el gusto griego, como si se tratara de recuperar esa sabiduría y ese gusto griego y se lo trae, se lo visita. Pero no solo el gusto griego, también se recupera el gusto etrusco. Entonces hay una moda como el estar a la greca, a lo griego, ¿no? Que prefiere, es un gusto que prefiere lo antiguo, prefiere todo lo que estaba instalado en Grecia, pero también en Roma y también en Egipto, porque hay en esta época de la Ilustración una búsqueda de los orígenes. ¿Sí? Este estilo a la greca, tan enaltecido, se nota en los muebles, en el diseño de muebles, en las fachadas de los edificios, ¿sí? En los peinados, también en los disfraces que se usan en esa época, que justamente está cristalizando cierta purificación y cierta simplificación neoclásica. Winkelmann, al que le interese el tema, puede ver escritos de Winkelmann, y hay un clima general al que se asiste que tiende a la búsqueda de los orígenes, como si esos orígenes se hubieran perdido durante demasiados siglos. Entonces se revisitan. En este contexto se asiste a la fundación de varias disciplinas, no solo de la estética, y disciplinas que dialogan con la estética y con el arte. Porque así como florece la estética como disciplina en Alemania, es decir, cierto aporte filosófico, también con Winkelmann, que lo vamos a nombrar, surge la historia del arte. Y también, no lo escribí, pero se los menciono acá, lo mencioné hace un ratito, con Diderot surge la crítica del arte. No es lo mismo la historia del arte que la crítica del arte. Acuérdense que es época de revistas, y si todo se cuestiona, y si todo se pone en crisis, y si todo se conversa, entonces aparece esa figura de crítico. La crítica del arte de la mano de Diderot. La poética de las artes, presentada por Lessing. Hay promoción de nuevos principios también, como había modelos tan trascendentes, modelos divinos, ¿no? Que tienen como centro a Dios, ahora comienzan a aparecer nuevos principios y Dios ya no está contemplado en esas argumentaciones. Es decir, que hay cierta purificación o remoción de los lugares a los que se había arribado. Estos aparecen, la crítica del arte, la historia del arte, la estética, la poética de las artes, todos estos aparecen como nuevos dominios del saber y nuevos dominios del discurso ilustrado. En este contexto, el arte comienza a liberarse de ciertas ataduras que tenían, ciertas ataduras, ligazones a funciones tradicionales.
el arte empieza a ser redescubierto como arte estético y empieza a aparecer el término arte absoluto. Es un arte que busca su propio espacio público. ¿Sí? Por eso el espacio público en revistas, en espacios escénicos, por ejemplo en teatros, y aparecen, es la época esta, siglo XVIII, donde se fundan museos que conocemos, que están abiertos hoy en día, pero se fundan los primeros museos. Es crucial el museo, porque antes de la fundación de los museos, el arte es propiedad privada. No quiere decir que no hubiera colecciones, sí, había colecciones, pero eran privadas. Los museos hacen públicas esas colecciones, se abre al público y se ilustra al público. Es la época en que se funda el Museo Fridericiano de Kassel. Fíjense, en 1769, se funda el Louvre en 1792 y se funda el Museo del Prado en 1819. Pero esto no es casual que se funden los museos. Esta es la época en que aparece un género nuevo, que para nosotros es el que tenemos más a mano cuando hablamos de ficción, es la novela. En la antigüedad no se escribían novelas, en la Edad Media no se escribían novelas, otro tipo de géneros estaban en auge. La novela es un género relativamente nuevo. El género novela es moderno, porque esta es la época de ascenso de la burguesía y es el género que leen los burgueses. Pero hasta nuestros días es muy importante y no es casual que aparezca un género como la novela. En un rato hablamos un poco más de esto. Pero es esta época en la que la estética transmuta, se transforma en filosofía del arte. Se transmuta en filosofía del arte, pero no es una disciplina secundaria. La estética se presenta en esta época con rango de disciplina filosófica suprema.